Saludos con todos los alumnos. El día de hoy vamos a analizar las funciones simétricas. Dentro de las funciones simétricas tenemos de las funciones pares e impares. En este momento vamos a analizar las funciones pares. Y para ello vamos a entender esto mediante un ejemplo práctico. Este ejemplo lo hemos realizado en clase y les voy a enseñar cómo se lo realiza en una hoja de papel. Bien, yo tengo impreso el siguiente gráfico que corresponde a una función par. ¿Cómo sabemos si esta función es par? Pues el concepto en el libro nos dice que una función par tiene simetría respecto al eje de ordenadas. ¿Qué quiere decir esto? El eje de ordenadas siempre va a ser el eje Y. Arriba Y positivo, abajo Y negativo. Entonces el ejercicio es simple. ¿Cómo analizamos si es que esta función es par? Vamos a hacer un doblez a la hoja. Ustedes pueden realizar el mismo ejercicio en una hoja de cuaderno. Pueden arrancar una hoja de cuaderno y pueden realizar el plano cartesiano y el dibujo, como está aquí, de la función. Entonces nosotros vamos a hacer un doblez en el eje de las ordenadas, también llamado eje vertical o eje de las Y. Entonces yo voy a señalar con marcador el contorno de la función. Ya vamos a analizar por qué. Muy bien, ya tengo señalado el contorno de la función con marcador. El objetivo de esto es que se asiente hasta el otro lado de la hoja la gráfica de la función. Entonces, como lo habíamos dicho, realizamos un doblez a través del eje de las Y. Y nosotros, si realizamos el doblez, podemos ver que lo de la izquierda, esta parte de la izquierda, va a cubrir lo de la derecha. Si nosotros pudiéramos ver a contraluz, podríamos darnos cuenta que el gráfico de atrás se sobrepone sobre el gráfico de adelante. Quiero que observen de esta manera que los puntos de la izquierda se unen exactamente con los puntos de la derecha, o la gráfica de la izquierda se une con la derecha, y pues por ende la gráfica de la derecha también se une a la de la izquierda. Entonces una función es par siempre y cuando este punto coincida con este punto. Siempre hacemos el análisis respecto al eje de las ordenadas o también al eje vertical. Entonces, si nosotros pudiéramos ver a contraluz, vuelvo y repito esto, podríamos ver que la función tapa se va por encima de la función que tenemos en esta parte. Esta función se sobrepone y nosotros podemos ver que corresponde la gráfica. Las sombras nos dejan ver eso. Entonces, en el deber tendrán que realizar para este mismo análisis para las funciones que estén graficadas en el taller, y pues analizaremos ahora las funciones impares. Bien, ahora tengo la gráfica de una función impar. ¿Qué nos dice el concepto de función impar? Nos dice que la función es impar siempre y cuando se tenga una simetría con respecto al origen. Eso lo podemos traducir haciendo un doblez tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, o también llamado eje de las X. Recordemos que el eje vertical se llama el eje de las ordenadas y el eje de X se llama de las abscisas. Bueno, pero no nos demos más rodeos, vamos a señalar el contorno de la función para ver si es que se traspasa, se une. Muy bien, una vez que hemos asentado un marcador sobre la función, vamos a realizar los respectivos dobleces que se había comentado. En primer lugar, vamos a realizar un doblez en el eje de las Y, quedándonos por un lado la mitad de la función, por el otro lado la segunda mitad de la función. Pero como es una simetría respecto al origen, tenemos que volver a realizar un doblez en el eje de las X. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esta parte se va a unir con esta parte. Podemos ver que si realizamos el doblez,
pues nos queda una sola curva. Aquí, bueno, aquí a contraluz se puede ver que aquí tenemos la curva y pues nos quedaría una simetría. Podemos ver que esta gráfica es la misma que la gráfica que encontramos cuando realizamos el doblez. Entonces solo así podemos comprobar que esta es una función impar o que es una función que tiene simetría respecto al origen. Entonces esa era toda la clase de simetría. La verdad, en el módulo está bastante complejo la explicación, pero sin embargo nosotros podemos analizar la simetría de esa manera práctica. Ahora, como deber, teníamos que realizar el taller número 3. Nosotros vamos a dibujar estas funciones. Lo mismo, le vamos a hacer más grandes estas funciones en una hoja de papel, tal como yo lo he hecho. Y vamos a analizar, por ejemplo, si esta función es par o impar, o ninguna de las dos. Si esta función es par, impar o ninguna de las dos. Y así sucesivamente con todas las funciones que tengamos. También a nosotros nos explican cómo saber si de otra forma, cómo saber si una función es par. Por ejemplo, este punto en este lado izquierdo corresponde a este punto en el lado derecho. Si nosotros realizamos las líneas punteadas para analizar este punto, nos encontramos que este del punto 1 en X, listo, y es el punto hacia abajo menos 1 y menos 2 en Y. Listo. Ahora vamos a analizar este punto. Este punto en X es menos 1 y en Y tenemos menos 2. Entonces, si pueden analizar, el punto de las Y es menos 2 aquí y menos 2 acá. Pero aquí lo único que pasa es que está cambiándose el signo. Tenemos menos 1 a la izquierda, menos 1 a la derecha. Aquí podríamos analizar un valor negativo y un valor positivo. Un valor negativo y un valor positivo. Y así sucesivamente podemos analizar que existe una simetría para esta función. Y bueno, la explicación la tenemos en todo el módulo. En este caso, aquí, por ejemplo, este punto, estamos hablando ahora de las funciones impares. Ahora este punto es el denominado 1 en X y 1 en Y. Si nosotros realizamos las líneas punteadas, tenemos el valor de 1 en X y el valor de 1 en Y. Por lo tanto, este punto sería el punto 1,1. Ahora vamos a analizar con este punto, que sería contrario al punto de aquí arriba, o mejor dicho, impar. Recordemos que las funciones impares son siempre respecto al origen, o tomando en cuenta el eje Y y el eje X. Entonces este punto sería el punto menos 1 en X y menos 1 en Y. Aquí, ¿qué sucede? Todos los valores están variando. Aquí tenemos valores positivos y aquí tenemos valores con el signo opuesto. Esa es otra forma de darnos cuenta si una función es impar. Aquí dice en la teoría, g de x debe ser igual a menos de x al cubo. Cuando estamos elevando un valor al cubo o a una potencia impar, la respuesta siempre vendrá dada con signo negativo. Mientras que una función par, si nosotros elevamos a un número negativo al cuadrado, la respuesta siempre va a ser un número positivo. Dicho de otra manera, en las funciones simétricas, solo el valor de x va a ser negativo, mientras que el valor de y se conserva tal como lo vimos aquí. Pero aquí es diferente. Aquí el valor de x y el valor de y cambian a un negativo en este caso y a otro negativo en este caso. Están cambiando de signo a ambos valores. Eso es lo que pasa dentro de una función impar. Entonces espero que haya quedado un poco explicado este tema y muchas gracias por su atención.